También conocidas como ballenas asesinas, las orcas son uno de los mamíferos marinos más fascinantes que habitan nuestros océanos. Pero no te dejes engañar por el nombre algo siniestro, estos seres son increíblemente inteligentes y tienen una vida social súper compleja que sería la envidia hasta de las mejores telenovelas. Sumerjámonos en este mundo de las orcas y comprendamos por qué estos gigantes marinos son temidos incluso por el gran tiburón blanco, considerado el rey de los océanos. Pero antes de continuar, me gustaría pedirte tu suscripción, lo sé, es una petición cliché, pero es gratis y nos ayuda a seguir trayendo vídeos interesantes como este para ti. Así que por favor, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, porque este pequeño gesto nos ayudará mucho. Gracias por su apoyo, ahora volvamos al vídeo. Para empezar, el tamaño de las orcas puede variar mucho, pero se encuentran entre los depredadores marinos más grandes del mundo. Un macho adulto puede alcanzar hasta 10 metros de longitud y pesar entre 9 y 11 toneladas, mientras que las hembras son ligeramente más pequeñas, alcanzando alrededor de 8 metros y pesando entre 6 y 8 toneladas. El color de las orcas es quizás una de sus características más interesantes. Tienen un patrón de color blanco y negro que les sirve como camuflaje durante la caza. La parte superior negra ayuda a disimularlos desde el punto de vista de los depredadores o presas que se encuentran encima de ellos, mientras que el vientre blanco los hace menos visibles para quienes miran desde abajo, contra el brillo de la superficie del agua. Este contraste no solo es estéticamente sorprendente, sino que es un increíble ejemplo de adaptación evolutiva. Las cabezas de las orcas presentan una característica única llamada melón, un área llena de aceite ubicada en la frente que es crucial para su capacidad de ecolocalización. Este órgano funciona modificando su forma para enfocar o dirigir los sonidos que emiten, lo que les permite no solo comunicarse eficazmente, sino también detectar presas y navegar en la abismal oscuridad de los océanos. Las aletas de las orcas son otro punto a destacar. La aleta dorsal, especialmente en los machos, es la más alta entre todos los cetáceos, alcanzando hasta 1,8 metros de altura. Sirve como estabilizador durante la natación, pero también tiene una función importante en la comunicación visual entre los miembros del grupo. Las aletas pectorales son anchas y en forma de remo, adaptadas para maniobrar y matar presas. Y por supuesto, las orcas también cuentan con dientes grandes y fuertes, de hasta 10 centímetros de largo, perfectos para desgarrar la carne de sus presas. Estos dientes no solo son armas poderosas, sino también herramientas que se utilizan para arrancar trozos de peces grandes o para ayudar en el proceso de alimentación en general. La estructura social de las orcas es algo digno de envidia. Viven en grupos familiares muy unidos llamados manadas, generalmente dirigidos por hembras mayores y con más experiencia. La matriarca es como la abuela que lo sabe todo y mantiene a raya a la familia, transmitiendo sus conocimientos y experiencia a las generaciones más jóvenes. Dentro de estos grupos, las orcas desarrollan relaciones profundas y duraderas, cuidándose unas a otras e incluso ayudando a miembros enfermos o heridos. Es un verdadero ejemplo de solidaridad y cooperación. Además, algunos científicos creen que las orcas pueden incluso sentir emociones complejas similares a las humanas, como el amor, la tristeza o incluso la empatía. Esto demuestra lo avanzados que están estos seres, no solo en términos de inteligencia, sino también emocionalmente. Pero quizás una de las mejores adaptaciones de las orcas es su capacidad para comunicarse. Estamos hablando de un verdadero concierto submarino, una mezcla compleja de sonidos que funcionan como un lenguaje sofisticado para estos seres extraordinarios. Las vocalizaciones de las orcas son tan variadas y complejas que pueden compararse con los dialectos humanos, y los diferentes grupos tienen sus propios lenguajes únicos. Es una mezcla de clics, silbidos y pulsaciones que no solo facilitan la comunicación, sino que también son fundamentales para la navegación y la caza. Primero, hablemos de clics. Imagínese el sonido de alguien golpeando rocas bajo el agua. Estos sonidos agudos se utilizan principalmente para la ecolocalización, que es como un sonar biológico. Las orcas emiten estos chasquidos, que viajan por el agua, golpean objetos y regresan, dándoles una imagen acústica del entorno. Es una herramienta increíble, especialmente en las oscuras profundidades del océano, donde la visión es limitada. Esto les permite ver a sus presas, obstáculos y otros miembros del grupo incluso desde grandes distancias. Ahora sobre los silbatos. Estos sonidos más largos y melódicos son como la conversación cotidiana de las orcas. Se utilizan para la comunicación social dentro del grupo, ayudando a mantener los vínculos entre los miembros de la familia y coordinar actividades como la caza. Cada grupo de orcas tiene un conjunto único de silbidos, que son aprendidos y no innatos, lo que sugiere una cultura vocal compleja. Es como si cada familia tuviera su propio idioma o acento. Además de clics y silbidos, las orcas también producen una serie de pulsaciones y otros sonidos que pueden usarse para expresar emociones o estados de ánimo, atraer la atención de otros miembros del grupo o incluso como una forma de señalar su presencia, algo así como "estoy aquí".
Esta comunicación precisa les permite trabajar de manera increíblemente efectiva como equipo, mostrando un nivel de inteligencia y cooperación que rivaliza con el de los humanos en complejidad. Las orcas son verdaderas maestras de la caza en los océanos y, en lo que respecta a su menú, no son nada exigentes. Estos gigantes marinos son conocidos por su variada dieta, que va desde peces hasta mamíferos mucho más grandes, como focas, leones marinos e incluso otras ballenas. Lo más increíble no es solo lo que comen, sino cómo cazan a sus presas. Empezando por los tiburones, se podría pensar que estos temidos depredadores no tienen nada que temer, pero ahí es cuando estás equivocado. Las orcas son uno de los pocos depredadores conocidos que cazan e incluso se alimentan de tiburones. Hay registros impresionantes de orcas atacando a grandes tiburones blancos, poniéndolos boca arriba para inducirles un estado de parálisis temporal llamado inmovilidad tónica antes de devorarlos. Estas interacciones son verdaderos testimonios de la astucia y el poder de las orcas como depredadores. El trabajo en equipo es fundamental en la caza de orcas. Son como los jugadores de un equipo de fútbol muy unido, donde cada uno sabe exactamente qué hacer. Por ejemplo, cuando cazan peces, las orcas pueden formar un círculo y usar sus colas para golpear el agua, creando una barrera de burbujas que confunde y agrupa a los peces, haciéndolos más fáciles de atacar. ¿Alguna vez has pensado en la coordinación que esto requiere? Es como si estuvieran realizando un baile sincronizado, solo que en lugar de aplausos, el final es un festín. Cuando se trata de cazar focas o leones marinos, las orcas llevan la estrategia a otro nivel. Una de las técnicas más impresionantes es el varamiento intencional, que parece sacado de una película de acción. Algunas orcas son capaces de lanzarse parcialmente fuera del agua, a playas o témpanos de hielo, para atrapar focas desprevenidas. Es un movimiento arriesgado que requiere mucha habilidad, ya que necesitan calcular perfectamente su impulso para no quedarse realmente varados. Pero no se queda ahí. También se sabe que las orcas atacan a ballenas mucho más grandes, como las ballenas grises e incluso las gigantescas ballenas azules. En estos casos, el trabajo en equipo se lleva al extremo, con varias orcas coordinando el ataque para cansar y eventualmente dominar a la presa. Incluso pueden apuntar a crías de ballena, en una estrategia que implica separar a la madre de su cría. Es un recordatorio de la crueldad de la naturaleza, pero también de la increíble inteligencia y adaptabilidad de estos animales. Lo fascinante de todas estas técnicas de caza es cómo demuestran inteligencia y capacidad de aprender y transmitir conocimientos. Muchas de estas estrategias se enseñan de madre a hijo, lo que demuestra que las orcas no solo nacen con instintos agudos, sino que también aprenden y mejoran técnicas a lo largo de su vida. La gestación de una orca dura aproximadamente 17 meses y da como resultado el nacimiento de una única cría, que mide alrededor de 2,6 metros de largo y pesa alrededor de 180 kilos. Estos cachorros son extremadamente dependientes de sus madres, no solo para su nutrición sino también para su protección y aprendizaje. Durante los primeros años se alimentan exclusivamente de leche materna. Esta leche es rica en grasas, fundamental para el rápido crecimiento del cachorro. Desde el principio, la madre enseña al cachorro habilidades cruciales para la supervivencia, como técnicas de caza y comunicación. La madre es la influencia más importante en la vida del cachorro, pero no es la única. Las orcas viven en sociedades matriarcales complejas, donde otros miembros del grupo, incluidos hermanos mayores, tías e incluso abuelas, desempeñan un papel en la enseñanza y el cuidado de las crías. Este sistema de apoyo colectivo es vital para el desarrollo del cachorro. A medida que crecen, las crías de orca empiezan a aventurarse más, siempre bajo la atenta mirada de los miembros más experimentados del grupo. Aprenden no solo a perfeccionar sus habilidades de caza, sino también el complejo lenguaje de sonidos y gestos utilizados para la comunicación dentro del grupo. Este periodo de aprendizaje es crucial y puede durar varios años, durante los cuales las orcas jóvenes se vuelven gradualmente más independientes. Las orcas alcanzan la madurez sexual alrededor de los 15 años en las hembras y un poco más tarde en los machos, alrededor de los 21 años. Sin embargo, es posible que no comiencen a reproducirse de inmediato. Las hembras, en particular, tienen un patrón reproductivo que prioriza una inversión importante en cada cría, con intervalos entre nacimientos que pueden variar de 5 a 8 años, lo que les permite dedicar tiempo y recursos a enseñar y cuidar adecuadamente a cada cría. Los machos, en cambio, no tienen un papel directo en el cuidado de los jóvenes, pero sí juegan un papel importante en la dinámica social y la protección del grupo. La estructura social compleja y cooperativa de las orcas es fundamental para el éxito de la especie. Las orcas también son conocidas por su longevidad. Las hembras viven hasta 90 años o más, mientras que los machos generalmente viven entre 50 y 60 años. Curiosamente, las mujeres pueden pasar por la menopausia y vivir muchos años después de que su capacidad reproductiva haya terminado. Esto sugiere que su papel dentro del grupo va más allá de la reproducción, se convierten en líderes y guardianes del conocimiento, esencial para la supervivencia y el éxito del grupo.